Doctor. Buen día, doctor. Muy bien, buen día. Buen día a todos. Vamos a comenzar con el tema que allá habíamos visto el martes y vamos a seguir con el mismo tema que es un poco larguito, por así decirlo, porque lleva un par de ciertas micosas que van a afectar el pulmón. Bien, ya habíamos visto la anterior en cuanto a lo que era la histoplasmosis. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la blastomicosis, ¿sí? Pues, vean acá dice blastomicosis. Básicamente es para diferenciarlas de que hay una blastomicosis, que es la blastomicosis norteamericana, vean, que es producida por el Blastomyces dermatidis. Este es el hongo, ¿sí? Es un hongo dimórfico y que habitualmente se encuentra en los suelos mal ventilados de los establos, de los silos, o donde hay pieles curtidas, ¿sí? Adopta una forma micelar y obviamente al ingresar por vías respiratorias al organismo del hombre se va a convertir en una forma de levadura con una cápsula birefringente. Solamente es para mencionarles, ¿no?, de esta blastomicosis norteamericana, de que se encuentra en forma endémica especialmente, como su nombre dice, en Norteamérica, ¿no? Pero también ha habido casos en México y Venezuela, Australia y África Central. O sea que en nuestra región o nuestra zona es... Y la que sí se puede encontrar en nuestra región es la blastomicosis sudamericana, ¿no? Vean, sudamericana, la que hay en nuestra región, o sea, como su nombre dice, sudamericana, o lo que respecta a Sudamérica, ¿no? Y en parte también de parte de México puede haber coccidioideomicosis, ¿sí? Que es producida por el Blastomyces o Paracoccidoides brasiliensis. O sea que el hongo que produce la blastomicosis sudamericana o paracoccidioidomicosis es el Paracoccidoides brasiliensis. En cambio, la blastomicosis norteamericana es producida por el Blastomyces dermatidis. Esa es la diferencia. Obviamente, esta blastomicosis sudamericana se localiza en el centro y Sudamérica, ¿no? Va a estar este hongo, ¿no? Va a estar en esas regiones. Habitualmente estos hongos, vean, como ya les dije a un principio, a la selección, se encuentran en la naturaleza, ¿no?, en el medio ambiente. Y se ha visto aquí esta blastomicosis sudamericana para coccidioidomicosis, ¿no?, a la gente del área rural, a los campesinos, ¿no?, ya que se ha visto de que presentan lesiones primarias que están localizadas en la mucosis, en la mucosa oral y a nivel anal. ¿A qué se atribuye esto? De que pues muchas personas, ¿no?, utilizan las hojas para limpiarse los dientes, ¿no?, como si fuese un hilo dental, y también muchas veces para limpiarse a nivel anal cuando hacen sus necesidades, ¿no? O sea, esta micosis se va a ver mucho más en zonas o lugares húmedos y donde hay calor, ¿sí? Entonces, en el área rural. Entonces, vean, esta blastomicosis sudamericana o paracoccidioidomicosis, pues tiene esa característica. Ay, no sé qué está pasando. ¿Me escuchan? Entrecortado, doctor. Sí, no sé por qué. Parece que el internet está muy... Parece que está muy saturado. A ver, esperemos un ratito. Vamos a ver si se puede esto. Y parece que se ha colgado. Esperemos de que vamos a tratar de solucionar esto. ¿Ven? Y como que no responde.
Sí, se ha colgado mi PowerPoint, no sé por qué. Bueno, espérenme un ratito, a ver, capaz voy a tener que salir de esto y vamos a tener que volver a intentar nuevamente conectarnos, pero no responde esta cosa. A ver, ahí recién. Bien, ahora sí, ¿me escuchan? Doctor. Sí, doctor. Ya, bien, entonces vamos a seguir con lo que le estaba hablando. Entonces, ven, la blastomicosis sudamericana para el coccidioidomicosis, la zona o las regiones en las que se encuentra, les vuelvo a recalcar, es pues todo lo que lleva a Sudamérica y parte de Centroamérica, incluso hasta parte de México, ¿no? Ahí se presenta ese hongo. Obviamente, para que uno se infecte, vuelvo nuevamente a recalcar, y obviamente hablando de cómo es una micosis pulmonar, aunque también se las considera. A estas micosis, cuando ya afectan un órgano interno, también se las considera micosis profunda, por si acaso, ¿no? Porque las micosis superficiales, por ejemplo, son simplemente las que afectan la piel y mucosas. En cambio, las micosis que ya afectan un órgano interno ya son también llamadas micosis profunda. Entonces, en lo que estamos viendo, que son las micosis pulmonares, pues ya serían una micosis profunda. Y cuando ya afecta más de 2 órganos, y es una micosis pulmonar que se ha diseminado. Entonces, obviamente, al igual que en la histoplasmosis, uno va a inhalar las esporas y de esa forma se va a ingresar al aparato respiratorio y va a producir una micosis pulmonar. Y como vuelvo a recalcar, habitualmente son trabajadores o personas que viven en las áreas rurales, ¿no? Que son gente agrícola. Y la afectación puede tener, no hay una edad, puede afectar niños, lactantes, etcétera, pero las personas más afectadas son generalmente varones entre 30 y 50 años. Y las micosis pueden tener un cuadro crónico o subagudo, ¿no? Ahí, cuando hablamos el martes de la histoplasmosis pulmonar, hemos visto que hay un cuadro agudo, pero en el cual habitualmente el sistema inmune lo controla y en cuestión de un par de semanas vos ya estás, digamos, curado o sales del cuadro. Y en aquellas personas, nuevamente, volvemos a recalcar que tienen su sistema inmune intacto, disminuidos, están inmunodeprimidos por alguna razón, obviamente esta infección puede hacerse ya un cuadro subagudo o crónico y luego pasar a ser un cuadro diseminado. De igual forma también acá, ¿no? En este tipo de pacientes, el cuadro puede ser un cuadro crónico o subagudo, ¿no? Más recalcar que el cuadro crónico subagudo va a ser por ahí en personas que tengan el sistema inmune intacto. Aquellos que tienen un sistema inmune deprimido puede presentarse el cuadro agudo, ¿no? Entonces, habitualmente son cuadros crónicos o subagudos. Anatomopatológicamente, ¿no? La lesión pulmonar muchas veces es inaparente, no se puede llegar a ver a inicios. Puede ser como un infiltrado de tipo intersticial de tipo vidrio esmerilado a un inicio, y a medida que va pasando el tiempo y la enfermedad se va haciendo crónica, recién ya ahí se va a poder ver las lesiones mucho más de infiltrados de tipo granulomatoso o lesiones de tipo alveolar, y a medida que pasan los años, pues lamentablemente puede producir cuadros incluso de fibrosis o secuelas pulmonares, ¿no? Pero a un inicio la lesión pulmonar es inaparente. Luego, por vía hematógena, el hongo puede diseminarse a los ganglios y otras regiones, ¿sí? Esto de la piel está de más, es un error. Entonces, por vía hematógena, a partir del pulmón, puede diseminarse a las mucosas, ganglios y otras regiones. O también puede ser al revés,
que a partir de las lesiones de las mucosas, especialmente en la orofaringe, ya van a ver que cómo afecta este hongo a la región de la orofaringe, región nasal. A partir de ahí también se puede diseminar hacia el pulmón y después de ahí diseminarse a otros órganos o otros órganos afectados a partir de la diseminación hematógena e incluso puede llegar a afectar los ganglios, ¿sí? El periodo de incubación, vean, varía de meses a años, por eso el cuadro es subagudo o crónico, ¿no? La incubación lleva meses a años. La lesión anatomopatológica, de igual forma que va a producir este hongo en el órgano o tejido que se encuentre, va a formar una lesión de tipo granulomatosa, donde los macrófagos van a tratar de fagocitar a las levaduras, ¿no? Y cuando obviamente estas levaduras superpasan la acción del macrófago, entonces va a hacer de que el macrófago se vaya a localizar a los ganglios y después estos ganglios pueden supurar y formar abscesos ganglionares. Entonces, vean, el ingreso siempre es por vía inhalatoria, ya sea de forma directa, inhalando las esporas, o en algunos casos de que la lesión primaria va a ser a nivel de la orofaringe o la nariz, y a partir de ahí se va a diseminar hacia el pulmón, y después de ahí del pulmón por vía linfática o hematógena, recién se va a diseminar a otros órganos o a los ganglios y así hacer una diseminación sistémica, ¿verdad? Entonces, vean, el cuadro clínico se va a caracterizar porque tiene tres formas de afectación. Uno es el órgano afectado, por ejemplo, en nuestro caso, es el pulmón, presentando los síntomas respiratorios, ¿no? Que son inespecíficos. El paciente en forma paulatina puede llegar a presentar tos seca, con expectoración blanquecina, a veces expectoración purulenta o sanguinolenta, disnea, ven ahí dice hemóptisis, dolor torácico, pérdida de peso, obviamente fiebre, y así paulatinamente el cuadro va a ir a cronificarse, ¿no? Entonces, el cuadro clínico puede tener tres formas de afectación. Una, la pulmonar; otra, la afectación mucocutánea o cutánea mucosa, que se caracteriza por la aparición de úlceras o pápulas, ¿no? Con tejidos de granulación localizadas en la nariz, la boca, o así en ambos lugares. O sea, te va a afectar la boca o las fosas nasales. Y el otro componente del cuadro clínico que puede tener este paciente es la afectación ganglionar, ¿no? Es la afectación linfática y que se va a caracterizar por la afectación de los ganglios, especialmente en la cadena cervical y submandibular. Y estas adenopatías, como les dije, pueden supurar, abrirse a la piel y originar fístulas. Esta última es más frecuente en niños, adultos y jóvenes, ¿no? Y se va acompañado también, como afecta la cadena linfática, va acompañado de hepatoesplenomegalia y hemocitopenias, o sea, va a haber afectación a nivel de las series blancas, ya sea que pueda tener leucopenia o puede tener anemia, ¿no? O puede haber muchas veces también plaquetopenia. Entonces, vean, la forma de presentación de la paracoccidioidomicosis puede ser que afecte solamente el pulmón, o puede ser que afecte el pulmón y la mucosa, o puede ser que afecte también los ganglios. O sea, puede presentarse afectando con las tres formas clínicas: afectación del pulmón, la mucosa oral o linfática, o puede tener dos solamente, o puede tener una solamente, ¿no? Pero esa puede ser la forma de presentación. La más frecuente es la afectación mucocutánea, ¿no? Y después le sigue la ganglionar y después le sigue la afectación pulmonar. Y en niños la más frecuente es la afectación de los ganglios que se van a supurar. El diagnóstico se va a basar obviamente en identificar al hongo mediante cultivo de agar glucosado o mediante el cultivo en el medio de Saburau, ¿no? O si no, directamente, pues con tinciones argénticas o tinciones especiales, hacer la tinción del esputo, por ejemplo, si hay una afectación pulmonar, o hacer la tinción de sacando muestras de la afectación mucocutánea, o hacer la tinción directamente de ese ganglio que ha supurado y haces la tinción directa y puedes ver directamente al hongo, ¿no? Y si no, mediante cultivos y también mediante las pruebas cutáneas o pruebas serológicas, ¿no? Que se deben interpretar con mucho cuidado por tener falsos positivos, ¿no? Entonces, los medios casi siempre son similares.
Al examen complementario lo que uno va a pedir, obviamente, es la radiografía de tórax, que nos va a mostrar lesiones nodulares múltiples o únicas que van a afectar en su mayoría los ambos campos pulmonares. Y cuando ya el cuadro es crónico, ¿no? Ya ha pasado meses o años, pues estas lesiones pueden llegar a cavitarse, o sea, pueden formar cavitaciones como si fuese una secuela de una tuberculosis. Por eso bien se puede sugerir diagnóstico diferencial de la tuberculosis. Y a medida que va pasando el tiempo, estas lesiones que se hacen crónicas pueden resolver produciendo ya secuelas, como fibrosis, ¿no? Como una secuela. Pues su compañera la anterior os preguntaba diagnósticos diferenciales, decíamos, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico? Pues la mayoría de estos diagnósticos son como diagnósticos alternativos o muchas veces son diagnósticos casuales también, ¿no? ¿Qué es lo único qué es lo que va a pensar uno al ver un proceso a nivel pulmonar? Va a decir que lo primero que puede ser es una neumonía bacteriana, que es la más frecuente, y después pensar en la tuberculosis, ¿verdad? Y después, pues, de haciendo los estudios solicitados, pues, en forma secuencial, pues, va llegando, o sea, al diagnóstico en forma escalonada. O muchas veces simplemente es un diagnóstico que se hace también como quien les digo diagnóstico, pues, inesperado y te da la sorpresa de que diagnosticas eso, ¿verdad? Les había comentado yo de la histoplasmosis de ese paciente joven que vino así, pues, la verdad, nosotros no pensábamos que fuera una micosis, ni siquiera el jefe por ahí lo había sospechado, había pensado más que todo, incluso que podría haber sido una neumonía por un germen que afecta a los pacientes que es HIV, que son HIV como la Pneumocystis carini o Pneumocystis jirovecii, por ejemplo, que vamos a ver también ese tema. Pero el paciente tenía serología negativa para HIV, así que pues con la broncoscopía se llegó al diagnóstico de cleonestoplasmosis. Entonces, vean, no siempre uno va a pensar que es una infección bacteriana y después recién pensar en una tuberculosis y después recién pues pensar que puede ser una micosis o pues vos pides un esputo, en este caso yo veo una cavidad, ¿no? Pienso que es una tuberculosis, por ejemplo, en mi medio, pido el esputo y por ahí la del laboratorio me informa y me dice, doctor, en su esputo es 100 Nielsen negativo, pero se ha visto de que había otras formas diferentes, le hemos hecho la tinción específica y pues hemos visto de que es un hongo, ¿no? O sea, que si bien las micosis tienen tinciones especiales, pero los del laboratorio, obviamente, al hacer su tinción normal con tinción la tinción de Gram, por ejemplo, ya pueden ver ellos alguna forma que no es una bacteria y pues y después ya ellos mismos, sin que tú le digas, complementan haciendo las otras tinciones, que ya es también un flujograma que ellos tienen y te dicen, mire, no es una tuberculosis, pero sí es un hongo. O sea que vean de que si las tinciones son específicas para hongos, las que acabo de mencionar, pero también muchas veces con la tinción común que les hacen, pues ya ven unas formas que no son compatibles y se complementan con las tinciones específicas. Entonces, vean, cuando esta micosis va a la cronicidad y forma cavidades, pues el diagnóstico principal para diagnosticar es de una tuberculosis, ¿no? Y a veces, pues uno termina haciendo procedimientos invasivos. Vean, la afectación principal que sufren los pacientes, vean, son lesiones ulcerosas, ¿no? De tipo granulomatosas, ¿no? Que afectan, por este caso, vean, la mucosa nasal. Aquí también está afectado la cadena ganglionar. O sea que si vos ves un paciente que tiene una afectación mucocutánea y ganglionar, es de lógica que tienes que pedirle una placa en el pulmón, ¿no? A ver si no tienen también la afectación pulmonar. Porque fácilmente de la nariz o de la boca va a ingresar hacia la vía respiratoria, ¿verdad? Y después de la vía respiratoria recién se va a diseminar por vía linfática o por vía hematógena, ¿no? Entonces, esta pacientita, vean, tiene afectación mucocutánea y ganglionar. Este solamente se ve que tiene una afectación mucocutánea. Este paciente tiene una afectación más ganglionar, bien, y esta radiografía es donde se ve la afectación pulmonar. Incluso ya parece algo crónico, porque vean que aquí tiene como si fuese una caverna, y ya tiene tractos fibrosos acá en el pulmón derecho, ¿no? Con secuela, incluso vean, este pulmón derecho es de menos volumen o menos tamaño en comparación al izquierdo, porque este obviamente por el proceso de fibrosis y de cicatrización se está disminuyendo, está reduciendo su
su volumen. Entonces, vean, los pacientes pueden tener esta afectación. Y acordándome de esta foto, también allá tuvimos un paciente con este diagnóstico, un paciente paraguayo. Vean, en el Paraguay ustedes saben que hay más, hace mucho más calor, es una zona con más humedad. Y hay gente que pues todavía en algunos lugares viven, están en contacto con el área rural, digamos, que se ocupan a tener sus cultivos, etcétera, pero hay más gente que vive en la área rural, ¿no? Es como más o menos si fuese por ahí comparando con Santa Cruz, Beni o Pando, ¿no? Que son áreas extensas donde hay gente que cultiva mucho en el campo y pues quieran o no, vean que todavía hay algunas zonas que son muy, muy rurales, ¿no? Donde por ahí puede ser incluso zonas donde hay muchos árboles, mucha humedad, ¿no? Entonces, el paciente ese paraguayo vino a nuestro servicio porque tenía una masa en el pulmón. Me acuerdo que tenía en el pulmón izquierdo una masa, como un tumor. Pues obviamente pensamos de que era un cáncer, ¿no? Entonces le hicimos la broncoscopía y al hacer la broncoscopía ya se vio toda su tráquea y los bronquios que tenían lesiones granulomatosas, ¿no? Que tenían así unas lesiones que estaban tapizando la tráquea y los bronquios, unas lesiones blanquecinas que estaban en la superficie de la mucosa traqueal y bronquial. Entonces, de ahí se tomó esas biopsias y también se hizo el lavado y vino de que sí era una paracoccidiomicosis. Y el señor tenía un bigote, así como este, bien grande, ¿no? Entonces, cuando después al buscarle las lesiones, se vio que acá en esta parte tenía una lesión que estaba siendo tapado por su bigote. Tenía esta forma de aquí más o menos, pero era arriba. Al afeitarse tenía una lesión ulcerosa ahí cerca del labio y pues hizo la biopsia y era el mismo hongo. Y aparte ese señor, a la que me acuerdo, tenía una lesión tumoral en el riñón también. Entonces vean que resulta que todo lo que tenía el señor no era un tumor, era simplemente una micosis, que tenía la afectación mucocutánea, tenía la afectación pulmonar y tenía también la afectación a nivel renal. Me acuerdo que lo empezaron a estudiar por una insuficiencia renal. Entonces, vean, así, vean, o sea, pacientes que vienen de zonas por ahí endémicas, donde hay mucho calor, mucha humedad, si tienen lesiones mucocutáneas o incluso en el brazo también, nada que me acuerdo al hospital vino un paciente que tenía una lesión así más o menos ulcerativa, pero en el antebrazo. Y el señor era de la zona de Monteagudo, de Muyupampa, de esa zona. Y también se le vio al hacer la tomografía que tenía, la radiografía después de pulmón, se veía que tenía un infiltrado bien leve, bien fino, o sea, una fase inicial de su micosis, y en la biopsia que le sacaron del antebrazo dio una paracoccidiomicosis, ¿no? Y después, revisando, se vio que tenía unas pequeñas úlceras en las encías, porque muchas veces también, vean, afecta las encías, vean. Lesiones de tipo granulomatosas, vean, como granos, ¿verdad? Así aquí en la mucosa blanquecinas, vean. En este paciente está afectando a nivel mucoso, ¿no? En el labio, vean, como si fuese un empedrado, así más o menos nosotros habíamos visto en la tráquea de ese paciente que les comenté allá en Buenos Aires, de Paraguay. Vean, entonces, este paciente simplemente tenía esa lesión ahí y al hacer la radiografía ya tenía algunos infiltrados pulmonares, ¿no? Entonces, vean, esta micosis, pues la forma más frecuente es la mucocutánea, le sigue la linfática y después le sigue la pulmonar. Pero casi seguro que va a tener siempre dos órganos afectados, ya sea mucosas y ganglios o ya sea mucosa y pulmón. Porque es fácil que el hongo por vía inhalatoria de las fosas nasales o de la mucosa ingrese hacia el pulmón, ¿verdad? Y la forma linfática es más frecuente en niños. Para el tratamiento, en las formas moderadas, ¿no? Básicamente es excelente tratar con itraconazol, es menos tóxico a esa dosis durante ese tiempo, o si no también fluconazol. Pueden encontrar otro esquema, no hay ningún problema, pero los libros lo mencionan, pero bueno, son los antimicóticos. Y siempre en las formas graves y diseminadas,
pues está indicada la anfotericina por vía endovenosa, anfotericina B, así simple es el fármaco, anfotericina B, seguida de itraconazol. Y en casos de que haya una afectación a nivel del sistema nervioso, una meningitis, pues tú puedes dar anfotericina o puedes dar fluconazol por vía endovenosa. Ya les aclaro aquí, ya les voy diciendo, yo esto de dosis, por ahí no les pregunto, pero sí les pregunto los fármacos, ¿no? Porque no tienen que saber el nombre del fármaco, por si acaso, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que yo les digo y les puedo decir en cuanto a la blastomicosis sudamericana o paracoccidosis sudamericana. Doctor, sí. Buenos días. Disculpe, entonces también se podría presentar en las personas o en realidad en las personas que consumen coca en el trópico, la hoja de coca. Y por ahí sí podría ser también, ¿no? Porque acuérdense de que este hongo está en la naturaleza, ¿no? Está en el medio ambiente. Y justamente una causa que se había postulado para que estos pacientes puedan tener el hongo en la boca o la nariz es de que han visto muchos del área rural, agarran una fibra y se limpian los dientes, ¿verdad? Para poder sacar el resto de alimentos. Y también muchas veces, pues, eso ya viene de años siempre, obviamente, es algo también lógico de que muchos utilizan las hojas verdes para limpiarse a nivel de la región del ano cuando hacen sus necesidades. Entonces, muchas veces también se vio de que tenían lesiones o aparecían las lesiones a nivel perianal. Pero lo más frecuente es a nivel mucoso, ganglionar y a nivel linfático. Y como vos dices, sí, ¿no? Muchas personas que consumen por ahí coca, pues ahí está el hongo y puede ser también una causa de que puede ser un medio de que puedan adquirir este hongo, ¿no? Y nuevamente les aclaro, no se transmite de persona a persona, ¿no? Uno lo adquiere del medio ambiente y a partir de ahí se disemina. Pero sí, podría ser. Doctor, disculpe una consultita. ¿Alguna profilaxis podría haber para evitar esto? Profilaxis con medicamentos, no. Pues evitar, si tú estás en el área rural, en esos lugares húmedos, donde son boscosos, o más o menos un área tipo selvática, ¿no? Porque ahí es donde mayormente viven estas personas, donde se ha hecho ese estudio, se ha visto que son más en áreas calurosas, ¿no? Húmedas, más o menos zonas tipo selváticas, ¿no? Por ejemplo, en Monteagudo, este lugar es un lugar húmedo y cálido, por ejemplo, ¿no? Hay mucha humedad. En el oriente, ¿no? En Santa Cruz, en Beni, Pando, por ejemplo, en La Paz serían los yungas. Si hablamos de otros países, se ha visto que en las zonas selváticas del Perú, donde más casos hay la presentación de ese hongo, lo mismo que por ahí en Centroamérica, ¿no? En El Salvador, Honduras, etcétera, son esos lugares donde mayormente hay, como por ejemplo en el Paraguay, ¿no? Una zona húmeda y calurosa, y donde todavía hay mucha vegetación y hay ciudades o localidades donde pues están cercanas a lugares selváticos, ¿no? Entonces, ahí hay, pero profilaxis, ¿no? Pues obviamente evitar de que no limpiarte los dientes con las fibras de las hojas, pues esas personas que no se limpien con las hojas verdes la zona anal, eso sería lo más importante y lo más recomendable como profilaxis, pero así antibióticos o algo para dolor, no, lamentablemente no hay, ¿verdad? ¿No? Ya cuando tú adquieres la enfermedad por el hongo y eres un paciente HIV, ahí les aclaro, en los pacientes HIV que adquieren cualquier micosis, sí quedan con profilaxis, con un antimicótico por vía oral, ya sea una vez a la semana o 3 veces a la semana durante bastante tiempo, años, hasta que su CD4 por ahí estén por encima de un valor X y deciden por ahí quitarles. Pero habitualmente hacen profilaxis muchos de los pacientes HIV. Para otras infecciones micóticas o para otras que ya vamos a mencionar, hacen profilaxis pues de por vida o durante años, pero después no hay una profilaxis así farmacológica para que tú no puedas adquirir este hongo. Solamente las medidas de cuidado, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Para los pacientes HIV, ¿el tratamiento es el mismo? Claro, el tratamiento es el mismo. Habitualmente los pacientes por ahí van a estar más comprometidos y pues en vez de darles por ahí itraconazol, le das la anfotericina B, ¿no? Por vía endovenosa o
fluconazol en muchos casos. Habitualmente las formas graves o severas de las micosis, ¿no? O que hay diseminación, el tratamiento va a ser endovenoso. Y el fármaco endovenoso que se utiliza, el de primera elección, es la anfotericina. Y por ahí, si tienes alguna segunda elección para utilizar como un antimicótico, puede ser el fluconazol, ¿no? Por vía endovenosa. Y si el cuadro no es severo, no es una forma grave, es una forma leve o moderada, pues simplemente el tratamiento es el itraconazol por vía oral, o otra alternativa también es el fluconazol, ¿no? Entonces todo depende del tratamiento de la forma. Si es grave o avanzada, pues endovenoso, anfotericina. Y si no es una forma avanzada, simplemente con el itraconazol, porque después que recibe anfotericina hay que hacer el switch, hay que hacer el cambio para que el paciente reciba el itraconazol o el fluconazol durante meses, ¿no? El paciente no va a estar con anfotericina durante meses, va a estar con anfotericina hasta que el paciente mejore, está estable. Una vez que está estable y mejore, le pasa esa vía oral para que continúe tomando meses. Pero igual, en los pacientes HIV, iniciarás con anfotericina por ahí, según el cuadro, y después pasarás a vía oral según la alternativa que tengas. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Bien, ahora hablemos un poquito del otro hongo. Otro hongo que también produce una micosis pulmonar es, vean, siempre son unos nombres medio difíciles, ¿no? Pero bueno, ahí está. El coccidioideomicosis, la coccidioideomicosis pulmonar, o también llamada, es producido por este hongo, el Coccidioides immitis, ¿no? Ojo, no se confundan porque ya los anteriores, los que había llevado, cuando hice unas preguntas, yo les había preguntado otra cosa y ellos me dijeron, pero es lo mismo, vean, se ven. Aquí es blastomicosis sudamericana, o producido por el Paracoccidioides brasilensis. El otro es el blastomicosis norteamericana. En cambio, este es la coccidioideomicosis pulmonar, producida por el Coccidioides immitis, ¿no? Este hongo va a producir lo que se conoce como la fiebre del Valle de San Joaquín o reumatismo del desierto. Este hongo habitualmente es un hongo también dimorfo, pero que, vean, está más en regiones y climas secos, ¿no? En climas semidesérticos, en suelos áridos y secos. En cambio, vean que por ahí la Paracoccidioides brasilensis más está en lugares húmedos, ¿no? Pero este más habita en lugares secos, básicamente en el desierto. Es muy frecuente este hongo, por ejemplo, para que se den cuenta, en el desierto, es el que cruzan todos aquellos que lamentablemente migran, ¿verdad?, en forma ilegal de México a Estados Unidos y pasan un desierto extenso. Entonces, pues básicamente este hongo se encuentra en esas regiones, digamos, ¿no? Este hongo, el Coccidioides immitis, en nuestro medio es poco frecuente, más es en desiertos secos, semiáridos, y más se encuentra en esa zona entre México y Estados Unidos. Obviamente sin dejar de lado que también algunas regiones puede haber, ¿no? Este hongo se desarrolla con rapidez en forma de micelios blancos, da un aspecto algodonoso, sus hifas, que se fragmentan y liberan esporas. O sea que este hongo puede estar en el medio ambiente formando una especie de unas lesiones blanquecinas de aspecto algodonoso, ¿verdad? Si ustedes alguna vez han visto o han dejado alguna fruta por ahí que se echa a perder, han visto que se llena de moho, ¿verdad? O sea, es un moho medio amarillento, verdoso, ¿no? Que ya se echa a perder, es un hongo, obviamente. Entonces, este hongo va a dar ese aspecto así, pero de color blanquecino, que va a estar en el medio ambiente, obviamente, ya sea en las ramas de los árboles, bueno, en cualquier superficie, pero con este desierto, con este clima que es seco o semidesértico, ¿verdad? Y van a formar hifas, las cuales se rompen y liberan las esporas. Y esas esporas que uno va a inhalar le han dado el nombre de antroconidias, ¿no? Pero son las esporas que inhala y que son esas las esporas que son muy contagiosas. Y como vean, como viven, este hongo habita habitualmente ese tipo de clima,
son muy resistentes a las temperaturas extremas y permanecen durante años, ¿no? O sea, son muy resistentes a altas temperaturas y permanecen durante años, ¿no? Y por eso también se la conoce justamente, como les dije, la fiebre del Valle de San Joaquín o reumatismo del desierto. ¿Por qué? Porque parte de su clínica va a producir mucha fiebre y muchas artralgias, muchas mialgias. De ahí viene el nombre también de el reumatismo del desierto. Para la patogenia, obviamente uno inhala las antroconidias o las esporas que se liberan y de esa forma ingresa al aparato respiratorio y se puede diseminar. Es muy excepcional que uno se contagie por alguna herida en la piel. Dice que puede hacer, al igual que los otros hongos que le hemos hablado, dice que puede, pero es muy raro, ¿no? La principal vía siempre va a ser por vía inhalatoria, pero en este caso dice que es muy excepcional que puede haber. Al igual que la histoplasmosis, por ejemplo, la histoplasmosis también se puede, dice, contagiar uno por heridas en la piel, pero es muy raro, ¿no? Más es por la vía respiratoria o por las mucosas, ¿no? Entonces, la principal vía inhalatoria en nuestro caso y rara vez por la piel. En cuanto a la anatomía patológica, una vez que uno inhala este hongo, ingresa al aparato pulmonar y va a formar también un granuloma, ¿no? Y que luego posteriormente puede formar cicatrizaciones, ¿no? Y al bajar las defensas, ¿no? Puede haber reinfección y puede diseminarse. O sea, de que vean que este hongo ingresa al pulmón, muchas veces puede controlar tu sistema inmune, no pasa nada, y después de un tiempo, cuando te inmunodeprimes, nuevamente se puede reinfectar y hacer una diseminación. Esto más que todo en una persona que tiene el sistema inmune intacto. Pero una persona ya que de por sí ya está inmunodeprimida, obviamente no va a pasar tiempo, ¿no? Directamente va a producir el cuadro agudo y la diseminación. Los granulomas se van a localizar en los pulmones, los cuales pueden ir aumentando de tamaño y también pueden llegar a cavitarse, ¿no? Bien, sería hasta aquí, digamos, porque ya se va a acabar el tiempo. Sí. ¿Alguien estaba preguntando? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Ya, perfecto. Entonces hasta aquí llegaremos porque después continuaremos la siguiente clase con el cuadro clínico y lo que viene porque ya se va a acabar y además pues solamente nos dijeron que es 40 minutos, no más, para que tengan tiempo a su siguiente clase. Bueno, entonces continuamos con este